Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Aquí tenemos al príncipe William de Cambridge, que ha sido uno de los personajes, por supuesto, más reconocidos en toda esa monarquía de los príncipes y del reinado de la reina Isabel II, esto en el Reino Unido. Pues ha sido enfático, por supuesto, en el papel fundamental que juegan las iglesias y que se convierten en un escenario esencial en medio de esta pandemia del COVID-19. Todos conocemos el rol que juega el príncipe William dentro de la monarquía del Reino Unido en compañía de la reina Isabel II. ¿Por qué se refirió de las iglesias de esta manera? Los invito para que me acompañen. Precisamente estas declaraciones del príncipe William se dio en medio de una asamblea de iglesias en Escocia, esto en representación de la reina Isabel II. Pues citó textualmente diciendo, abro comillas, la iglesia ha sido esencial en la pandemia. Sin duda es importante lo que él ha mencionado en medio de situaciones difíciles que nos lleva a tocar varios puntos de vista. Primero lo que ha mencionado el príncipe William, pero también la realidad que están viviendo muchos templos religiosos en el mundo, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Y es que durante mucho tiempo, en otras ocasiones pasadas, hemos hablado sobre la realidad de cómo los templos, en medio de la persecución, siguen aún poco a poco abriendo sus puertas, pero otros no han podido abrirlas porque los gobiernos, los gubernamentales, los políticos no han dado esa flexibilidad de poder hacerlo. Esto conlleva, por supuesto, a que este sea una voz de esperanza y que motive sin duda a los gobiernos, a los estados para que puedan abrir las iglesias, entendiendo que juegan un papel esencial en medio de este tema de la pandemia del COVID-19, donde hoy más que nunca, escuchen esto, necesitamos de buscar a Dios. El príncipe William relata una historia bastante bonita y conmovedora en la cual las iglesias para él juegan un papel muy importante, y es que según él ha encontrado en medio de los templos religiosos un lugar, un refugio, no solamente para descansar, sino también para buscar un poco de Dios y tener esa conexión espiritual. Esto él lo viene haciendo de manera frecuente luego de conocerse años atrás el fallecimiento de su querida madre en un accidente de tránsito. Desde ahí entendió cómo los templos son importantes en medio de las dificultades y de los problemas. Y es que yo creo que tanto usted como para mí hemos encontrado como ese descanso en medio de las dificultades, como que nos aísla un poco los templos de la realidad de lo que está pasando en el mundo y nos cierra en una esfera que sin duda nos lleva a entender lo importante que es buscar a Dios. Lo podemos hacer obviamente de muchas maneras, no solamente en un templo, en nuestros hogares, quizás en el cuarto de nuestra habitación, pero qué bueno es convertir también las iglesias como ese lugar glorioso para poder encontrar la conexión y la presencia con nuestro Dios. ¿Y cuántos no hemos encontrado refugio en los templos, cierto? Yo creo que ahora más que nunca tenemos la necesidad y el compromiso de buscar a Dios de muchas maneras. Lamentablemente la realidad que ocurre en muchos países. Hemos visto cómo en los Estados Unidos con el presidente demócrata Joe Biden, pues poco a poco los gobiernos han tomado decisiones bastante extremistas, como cerrar por completo las iglesias simplemente por el temor y el miedo de que se conviertan en focos de contagios. Ahí ponemos, por supuesto, sobre la línea, sobre la balanza, qué tanta es la fe cristiana y la fe hacia Dios que nosotros como creyentes tenemos y por supuesto la fe de los gobiernos, que hay que entender que sin duda debe haber un papel muy importante en la cual antes de tomar cada decisión sea consultada con Dios. ¿Y a dónde se consulta esas decisiones? Por supuesto en el templo, yendo a esa morada, ese altar familiar y de conexión con Dios que por supuesto entendemos que es la realidad en la cual nosotros como cristianos debemos de visitar con mucha frecuencia. Para el príncipe William conlleva a que juega un papel esencial en su vida, entendiendo por supuesto la conexión constante que tiene con Dios en su vida espiritual y además porque tiene un gran aprecio hacia los templos, especialmente hacia los de Escocia, mucho más por el nacimiento de sus 3 hijos hace tiempos atrás.
Y que eso es lo que ha mencionado el príncipe William en medio de una zozobra, de una preocupación que en estos momentos está existiendo en la humanidad, en que la única solución y la única esperanza es buscar de Dios, no solamente en los templos, sino también donde nos encontremos. Por eso, en medio de esa intervención, donde resalta la importancia de las congregaciones y de las iglesias de cualquier religión en el mundo, citó Proverbios capítulo 19, versículo 20, que habla, por supuesto, de la palabra de Dios, de cómo es importante recibir pan de vida, recibir esa agua de vida, que por supuesto nos nutre cada versículo, cada fragmento de la palabra de Dios ante momentos de crisis, de dificultad, que para nadie es un secreto, que actualmente estamos viviendo y que posiblemente en cualquier momento seguirán viviendo y seguirán llegando más momentos de dificultad. Por ejemplo, el príncipe de Cambridge pues citó Proverbios capítulo 19, versículo 20, pero también un fragmento de la palabra de Dios que dice: al que tiene oído, que oiga. Es muy importante y es muy real lo que se menciona. Es que sabemos que durante mucho tiempo, durante el año 2020, cerca de 4, 5, 6 meses estuvieron cerradas las iglesias, es decir, no podríamos congregarnos, no podíamos hacerlo, y nuestras casas, nuestros hogares, nuestro cuarto y nuestra sala se convirtieron en ese pequeño altar, en ese pequeño templo de conexión y de búsqueda con Dios. Pero en medio también de esa virtualidad, muchos se enfriaron, dejaron de regresar a la iglesia cuando empezaron ya a reabrirlas, y es una realidad que actualmente, por supuesto, nos debe de preocupar a nosotros como hermanos, pero también es la preocupación que Dios, pero grande ha sido esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Es ese llamado que Dios nos hace de buscarle de nuevo a Él, de ir también a la iglesia. No solamente quedarnos en casa, conformarnos a través de una transmisión, a través de las plataformas digitales, sino también la necesidad de buscarle a Él en los templos, de ir a orar y por supuesto en un evento magno que sin duda nos lleva a entender lo importante y el papel importante que Dios juega en la vida de cada uno de nosotros. Así que este es el ejemplo que nos da el príncipe William, que en medio de dificultades tenemos que buscar a Dios, especialmente en los templos. Así que no dejemos de ir a las iglesias, así que no dejemos de ir a las congregaciones. Por supuesto, Dios va a empezar a orar en la vida de cada uno y no dejemos enfriar ese espíritu y ese amor que Dios nos ha dado a nosotros en nuestros corazones. A todos ustedes, gracias por su compañía. No olviden visitar nuestra página web www.cjradiotv.com, como también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, CJ Radio TV, Noticias y Deportes, y también activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en cualquier momento aquí a través de nuestro canal. Dios les bendiga, sigan conectados con nosotros.